Durante los últimos meses hemos podido apreciar cómo la forma en la cual se desarrolla la política exterior estadounidense ha sido poco ortodoxa y radical. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, hemos visto cómo la falacia nominal esbozada durante su campaña presidencial y que tiene como eslogan American First, básicamente ha servido como bandera para imponerle sus políticas internas o aquellas visiones que tienen sobre ciertos temas al resto de la comunidad internacional. ¿A qué me refiero? Especialmente ha sido muy interesante ver cómo el tema de política exterior ha sido empleado para tratar de promover los intereses económicos estadounidenses, presionando a ciertos países a realizar ciertas conductas, las cuales, si nos apegamos al principio de igualdad e independencia de la soberanía nacional, pues no tendrían por qué haber este tipo de injerencias. Sin embargo, Estados Unidos ha sido muy hábil en la forma en la cual ha manejado este tema de la realpolitik y ha empleado su poder duro para convencer y obligar a aquellos estados a que alineen sus políticas nacionales a aquellos intereses o aquellas visiones que Estados Unidos tiene sobre ciertos rubros. Para el caso del continente americano, fue evidente cómo en un inicio, inclusive desde su campaña presidencial, como Donald Trump fue un crítico férreo del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, en el cual, aun cuando Canadá y México estaban esbozando argumentos por los cuales señalaban que era necesario continuar con la integración económica y comercial de la región para América del Norte, el presidente Donald Trump lo clasificó, dicho tratado comercial, como el peor de los tratados que los cuales Estados Unidos hubiera firmado. Básicamente su argumento se centraba al déficit comercial o el déficit que hay en la balanza comercial entre todo el comercio entre los tres estados, en el cual él señalaba que Estados Unidos claramente estaba perdiendo en frente de México y Canadá. Aunque al final del día estos argumentos eran falsos porque hay una cadena de producción ya interrelacionada e integrada entre los tres países, pero bueno, como el grosso de su población lo eligieron debido a este descontento social que hemos visto y se ha incrementado después de lo que sería la crisis económica en el 2008, donde la mayoría de la gente culpaba a los factores externos o a las inercias de la globalización como el origen de todos los males, pues vemos que empezó a haber movimientos sociales en diferentes estados a nivel mundial, los cuales buscaron cortar de tajo con esas inercias y regresar a lo que ellos consideraban el modelo ideal que derivaba del concepto de Estado después de la etapa del Pacto de Westfalia, donde el Estado se erigía dentro de la esfera internacional como ese ente supremo, el cual tenía un pleno control sobre su población, territorio y sobre su comercio. Obviamente, con la globalización esto fue cambiando y de igual forma con el comercio internacional y con los problemas transnacionales, la soberanía estatal ha sido erosionada, pues porque los estados se han visto en la necesidad de cooperar. Entonces, al firmar tratados y cooperar para tratar de resolver este tipo de problemas, pues los estados poco a poco han ido renunciando o cediendo ciertos aspectos de soberanía con la finalidad de fomentar el comercio, fomentar el tránsito internacional de mercaderías, de personas, de servicios, de ideas, de todo. Entonces, tenemos que en la actualidad es muy difícil regresar a esa concepción originaria del Estado, pero bueno, hay ciertas personas a nivel mundial que creen que sí es posible y por eso eligieron este tipo de gobiernos nacionalistas, como en el caso de Estados Unidos y en el caso de Brexit, en el cual creen que es necesario cortar de tajo con todo lo externo. Entonces, bueno, el presidente de Donald Trump, a sabiendas de que el grosso de su base electoral quiere esta finalidad, pues que decide implementar sus políticas migratorias radicales, en las cuales fueron expresadas desde hace 2 años y donde señalaba o urgía la necesidad de la construcción de un muro, de remover a todos los migrantes que se encontraban de irregular en Estados Unidos, también quitar a aquellos que habían sobrepasado su estadía legal y tratar de evitar que aquellos que llegaran pudieran aprovecharse de un sistema migratorio que, según Donald Trump, no funciona. Entonces, después de esos 2 años, se han venido habiendo cambios y bueno, y es justamente donde también nuevamente podemos ver una intersección entre el argumento económico y entre el argumento política interna. Para el caso mexicano, donde hace unas semanas vimos como ahora nuevamente con la finalidad de obligar a las autoridades mexicanas a incrementar
las medidas de restricción de movilidad para aquellas personas migrantes provenientes de Centroamérica, pues obliga al Estado mexicano o lo presiona y lo amenaza con la imposición de aranceles del 5%, los cuales gradualmente iban a incrementarse a 25% si es que México no detenía el flujo de migrantes provenientes de Centroamérica, especialmente de Honduras, Guatemala, El Salvador, los cuales llegaron a sumar 150,000 personas llegando mensualmente a la frontera entre Estados Unidos y México. Obviamente, el gobierno de México, ante esta presión tan fuerte por parte del gobierno de Estados Unidos, las cuales hubieran orillado a una devaluación del peso para tratar de amortiguar este incremento de aranceles y donde hubiera podido llegar el peso mexicano a 29 en la su paridad con el dólar, pues bueno, negociaron el llegar a un acuerdo el cual fue cristalizado en la declaración conjunta que fue divulgada en medios de comunicación, donde el gobierno de México se comprometía a tratar de tener esta migración irregular por parte de los países centroamericanos y hemos visto durante las últimas semanas cómo se han incrementado los filtros migratorios en territorio nacional y con eso se ha evitado las imágenes que a principios de la administración de Andrés Manuel López Obrador vimos cuando llegaron las caravanas masivas en la frontera entre México y Guatemala y bueno, básicamente el gobierno de México se redujo o solamente lo que hizo es buscar una migración ordenada y segura para estos migrantes. Entonces, de esta manera vemos como el presidente Donald Trump obliga al gobierno de México a implementar estas medidas e inclusive también con los rumores de que va a modificar su sistema de asilo dentro de Estados Unidos, el gobierno de México también en aras de seguir apoyando a los migrantes y como uno de los principales países a nivel mundial que promueve la migración y la protección a los migrantes, es que el gobierno de México también, una de las medidas que ha implementado es recibir a aquellas personas que Estados Unidos está regresando con la finalidad de que esperen a la resolución de su petición de refugio o de asilo en Estados Unidos dentro del territorio nacional. Esto con la finalidad de evitar que dichas personas se encuentran detenidas en centros de detención dentro de Estados Unidos. Con las medidas que Estados Unidos adoptó con México, vimos cómo aquello que se esbozaba siempre en la dogmática y en la gramática legal, como esa mano invisible que Estados Unidos tenía en México para modificar o ingerir en sus políticas internas, pues básicamente en la actualidad se cristaliza y son evidentes, ¿no? Como esto no solamente era un argumento doctrinario, sino es toda una realidad. Y en el caso del presidente Donald Trump, como comentábamos, la implementación de su política exterior ha sido radical, pues vemos que aquí se evidencia claro esto que existía ya en la interrelación o en la agenda bilateral México-Estados Unidos de forma clara. Yéndonos un poco más al sur, tenemos que en el caso de los países centroamericanos la amenaza de que estos pararan la migración o la expulsión de sus propios nacionales, pues no se quedó solamente en un plano teórico, sino que se fue cristalizada ya que el presidente de Donald Trump le removió todo el apoyo económico que Estados Unidos le mandaba a los países centroamericanos y que básicamente era empleada para programas sociales y de seguridad, ya que hemos visto que los problemas de seguridad es uno de los factores principales por los cuales la gente sale huyendo de sus casas en aras de evitar las pandillas y los grupos de delincuencia organizadas que básicamente tienen el control de grandes porciones de dichos países y las personas ven la necesidad de huir para salvaguardar su integridad física y ellos buscan llegar a Estados Unidos, aunque claro, es importante señalar que aquí los migrantes estamos viendo también que realizan un forum shopping en materia de refugio porque ellos solamente quieren llegar a Estados Unidos y no buscan el asilo o el apoyo y la protección de los estados donde van recorriendo. Ahora sí, yéndonos al sur del continente americano, pues vemos que en el caso venezolano, está muy relacionado con Cuba. En el caso venezolano sabemos que hay una dualidad dentro del reconocimiento sobre quién es el presidente legítimo de Venezuela. Por un lado tenemos aquellos que reconocen como presidente de iure a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea General Venezolana, y aquellos otros como el presidente de facto a Nicolás Maduro. Entonces tenemos que en el caso de Estados Unidos, ellos reconocen como el presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó y como consecuencia esto va a tener que se le otorgó el acceso exclusivo a Juan Guaidó
a las cuentas bancarias que la petrolera venezolana tiene en Estados Unidos. Asimismo, la representación legal en los conflictos o la resolución de controversias en materia de inversión extranjera que están ya en su etapa de ejecución ante cortes estadounidenses, pues la representación legal también se le reconoce al grupo de Juan Guaidó. Y durante las últimas semanas también vimos este apoyo, también cristalizado en la Organización de Estados Americanos, donde aun cuando hubo protesta de varias delegaciones, bueno, la Organización de Estados Americanos reconoce y le da el acceso y la representación legítima de Venezuela a Juan Guaidó, al presidente de la Asamblea General, aun cuando el gobierno venezolano ya había denunciado la Carta de la Organización de Estados Americanos en aras de salirse de dicha organización al considerar que estaban tomando una política injerencista en contra de Venezuela. Pero claro, si hemos seguido, para aquellos que han seguido de cerca el tema venezolano, hemos visto que la queja va direccionada un poco más a lo de que sería la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, en la cual pues básicamente se señaló y se interpusieron varias sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro al considerar que este fue electo de una manera no democrática durante las últimas elecciones. Y de ahí de que surge la dicotomía entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Pero bueno, regresando a las sanciones económicas, aparte de sancionar al grupo cercano de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses, otorgarle el acceso a Juan Guaidó a las representaciones diplomáticas, consulares, multilaterales, cuentas bancarias, representación legal, pues tenemos que también al régimen cubano, que ellos apoyan a Nicolás Maduro, pues las sanciones se vieron cristalizadas con la entrada en vigor de la acción legal prevista en el título tercero de la ley Helms-Burton. Hay que recordar que esta ley estadounidense surge en la década de los 90 y es una de las medidas económicas o medidas legales que Estados Unidos adopta con la finalidad de generar esa presión social para tratar de modificar y cambiar y que se cambie democráticamente al régimen de los hermanos Castro, que en ese entonces gobernaba Cuba. Entonces, para el caso de la ley Helms-Burton, la acción legal prevista en el título tercero, pues hay que recordar que después de la llegada de Fidel Castro a Cuba, cuando llega al poder, varias propiedades de los ciudadanos estadounidenses fueron confiscadas y también aquellos ciudadanos que tenían la doble nacionalidad o que en la actualidad tienen la doble nacionalidad estadounidense y cubana, le fueron confiscadas sus propiedades por parte del régimen y no recibieron compensación alguna, como lo exige el derecho internacional para aquellos casos de inversión extranjera. Entonces, lo que hizo el gobierno cubano es invitó a otros tipos de inversionistas extranjeros, los cuales en la actualidad están aprovechando dichas propiedades confiscadas. Y lo que prevé el título tercero de la ley Helms-Burton es otorgarle un remedio legal para que los ciudadanos estadounidenses puedan demandar ante cortes estadounidenses a aquellos inversionistas extranjeros de otras nacionalidades o inclusive estadounidenses que estén aprovechándose de las propiedades confiscadas por el gobierno cubano y donde nunca recibieron una compensación alguna. Obviamente es un golpe muy fuerte lo del que sería la entrada en vigor de la acción legal del título tercero de la ley Helms-Burton, porque va a afectar económicamente al gobierno cubano, porque va a evitar que los inversionistas extranjeros quieran invertir en Cuba, porque el riesgo es muy grande de ser demandado ante cortes estadounidenses. Y cuando estamos hablando de este tipo de inversiones, pues resulta evidente que exista o resulta muy raro que vaya a existir un inversionista que solamente invierte en Cuba, pero no tenga intereses económicos o financieros en Estados Unidos. Entonces aquí Estados Unidos está jugando muy bien su rol como esta posición de poder que le fue otorgada después de la conferencia de Bretton Woods, donde casi todo gira alrededor de las instituciones financieras y bancarias estadounidenses, y igual forma de la moneda, donde bueno, ellos jugando de que casi todo el mundo tiene una interconexión con el sistema financiero estadounidense, pues aprovechan de ese punto pues para obligar o apretar las tuercas del sistema internacional para que aquellos estados, el resto del miembro de la comunidad internacional, se apeguen a los lineamientos que ellos establezcan. Esto también lo vemos de forma clara con el caso de China e Irán. En el caso de China, bueno, hemos visto cómo Estados Unidos ha estado en una franca guerra comercial, la cual ha llegado a podemos llamar una especie de armisticio después de las reuniones del G20, cuando el presidente Trump y el presidente de China pues deciden que no van y anuncian que no van a imponerse los unos a los otros mayores aranceles económicos más que los que ya se encuentran en la actualidad. Hay que reconocer y hay que tener en cuenta que Estados Unidos lo que también ha buscado es evitar el ingreso de Huawei, o que Huawei como empresa de telecomunicaciones líder a nivel mundial
siga incrementando su poder, especialmente en lo que sería la batalla por el desarrollo o el despliegue de la red de telecomunicaciones 5G, porque hay que recordar que el que tenga el control de las telecomunicaciones pues va a tener un poder muy real a nivel mundial. Entonces Estados Unidos, como parte de las sanciones, había anunciado que no le iban a vender a Huawei a todos aquellos componentes necesarios para poder seguir construyendo su red de telecomunicaciones o sus aparatos electrónicos. Después de la reunión del G20, Estados Unidos nuevamente anuncia que ya le va a vender nuevamente a esta empresa dichos productos, pero bueno, también hay que recordar que la vicepresidenta de Huawei, que es hija del fundador de dicha compañía, en la actualidad se encuentra en Canadá detenida por un proceso de extradición que Estados Unidos le está siguiendo. Esto porque Estados Unidos considera que la empresaria violó las sanciones económicas que Estados Unidos le interpuso a Irán o que la comunidad internacional le interpuso a Irán por el desarrollo de su programa nuclear y que, bueno, hay que recordar que el presidente Donald Trump denunció el acuerdo al cual había llegado Obama y los países europeos con Irán y, bueno, en la actualidad, al creer o al tener evidencia de que Huawei, a través de una compañía ajena a la misma, pero que era parte que compartía la misma mesa directiva, pues consideró que era una filial de la compañía china, la cual estaba realizando comercio en Irán, pero que utilizó las instituciones financieras estadounidenses para poder sacar dinero de Irán, lo cual iba en contra de las sanciones interpuestas en contra del gobierno iraní. De esta manera se evidenció el involucramiento de la vicepresidenta de Huawei y en la actualidad se encuentra detenida en Canadá por una orden de aprehensión girada por parte de Estados Unidos y está enfrentando un proceso de extradición. Quizás en las próximas semanas, por este acuerdo que ya está habiendo entre Estados Unidos y China, quizás se retire el proceso en su contra, pero en la actualidad sigue vigente. Y en el caso de Irán, para cerrar lo que estamos comentando, pues ha resultado evidente cómo se estuvo a punto de llegar a desatarse un conflicto armado después del que el gobierno iraní derribara un dron estadounidense, el cual argumentó que se encontraba dentro de su territorio sin la autorización expresa de las autoridades iraníes. Entonces Irán, ejerciendo o aplicando su derecho de legítima defensa, consideró dicho ingreso como una agresión y derriba este dron, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, ante dicho acto, pues de inmediato ordenó lo que sería un ataque en contra del gobierno iraní, el cual supuestamente iba a ser una represalia legal, pero al final, afortunadamente, se desactivó dicho ataque. Entonces podemos ver cómo en las últimas semanas, últimos meses, la política exterior ha estado mucho más dinámica de lo habitual. Entonces va a ser muy interesante poder analizar cómo se está desarrollando y se va a desarrollar ciertos temas en las próximas semanas y los próximos meses, especialmente porque estamos ya entrando nuevamente a lo que serían las campañas, la campaña presidencial estadounidense, donde Donald Trump buscará reelegirse como el presidente de los Estados Unidos. De esta forma también hay que seguir muy de cerca porque próximamente se van a cumplir los primeros 45 días a partir de que hubo el acuerdo entre Estados Unidos y México y donde supuestamente se va a revisar las acciones implementadas por parte de México para tratar de evitar que se interpongan los aranceles en contra de todos sus productos. Asimismo, el presidente Donald Trump anunció que iba a haber deportaciones masivas y aquí es muy peligroso saber que después de los 2 años en el que ha estado en poder, él ha estado trabajando de forma constante para tratar de fortalecer y robustecer el aparato de persecución migratoria. Entonces sí tienen las capacidades para poder realizar este tipo de detenciones, especialmente porque la mayoría de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular no entraron de manera ilegal, sino entraron con una visa y lo único que hicieron es sobrepasar su estadía legal en Estados Unidos. Entonces, este tipo de personas, pues bueno, no están manteniendo una vida en la sombra, sino tienen, especialmente por la dificultad que tienen los controles migratorios, casi la mayoría de estos migran núcleos familiares, entonces la mayoría de sus hijos se encuentran en las escuelas y bueno, la forma en la cual opera Estados Unidos, las bases de datos, todas están interconectadas y esto va a permitir una identificación mucho más rápida de este tipo de personas. Aquí el reto va a ser para aquellos países de origen de estos migrantes el poder desplegar
medidas consulares y diplomáticas, poder asistir a dichas poblaciones en caso de que pudieran tener un remedio legal para poder acudir ante un juez y poder que hagan que se respeten sus derechos. Las próximas semanas estaremos comentando un poco más sobre el tema. No olviden darle like, dejarme sus comentarios y nos vemos posteriormente. Gracias por su atención.